Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a recordar los gobiernos del siglo XX, la primera parte del siglo XX de sus gobernantes de Guatemala. Pues bien, Guatemala en los inicios del siglo XX se caracterizó por muchas dictaduras, civiles y militares, dando también resultado de tener golpes de Estado. Los presidentes que gobernaron Guatemala de 1898 a 1954 fueron Manuel Estrada Cabrera, José María Orellana, Lázaro Chacón, Jorge Ubico, Federico Ponce Báides, Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. De los 7 ciudadanos que gobernaron nuestra Guatemala en la primera mitad del siglo XX, en esta oportunidad vamos a dar a conocer únicamente sus logros en el tiempo que estuvieron en su mandato. Veamos entonces a Manuel Estrada Cabrera. Él gobernó Guatemala del año 1898 a 1920 y estuvo en el poder por espacio de 22 años, caracterizándose por ser un gobierno de tipo dictadura, es decir, cuando una sola persona gobierna con poder total y se otorga el derecho de dictar y modificar leyes a su voluntad. Entre las obras, algunas de las obras de Manuel Estrada Cabrera, podemos hoy recordar que construyó el mapa en relieve y que este se encuentra en la zona 2, en lo que hoy reconocemos como el Hipódromo del Norte, en la ciudad de Guatemala. También otro de sus logros es la Academia Militar de Guatemala. Tenemos también luego a José María Orellana. Él gobernó Guatemala en los años de 1921 a 1926. Entre sus logros está la fundación del Banco de Guatemala y la creación del quetzal como moneda nacional. Lázaro Chacón, él gobernó Guatemala en los años de 1926 a 1930. Entre sus obras se encuentra el que fundó el Banco de Crédito Agrícola y que decretó leyes sobre la jubilación y pensión para empleados estatales, es decir, para empleados del gobierno. Jorge Ubico, personaje también importante en nuestra Guatemala. Estuvo en el poder desde el año de 1931 al 44. Entre sus obras están que mandó construir el Palacio Nacional, así también el edificio de Correos, el edificio de la Tipografía Nacional, el Palacio de la Policía Nacional Civil, que también logró pagar la deuda externa que tenía Guatemala. En su periodo se redujo la delincuencia y también obligó a los presos a trabajar en la construcción de las carreteras. Como presidente y más bien como dictador, entre sus desaciertos está que negó el derecho de la expresión, que prohibió la formación de partidos políticos y que Ubico tuvo que renunciar en el año de 1944 por las manifestaciones y huelgas del pueblo de Guatemala. Revolución de 1944.
El pueblo se pronunció contra el gobierno de Ubico, uniéndose maestros universitarios y sindicalistas solicitando su renuncia a la presidencia. Y en estas manifestaciones, el 25 de junio de 1944, las autoridades, al tratar de disolver las manifestaciones, asesinan a la maestra María Chinchilla, quien por ello se convierte en el símbolo de lucha, y cada 25 de junio se conmemora en nuestra Guatemala el Día del Maestro. Por todo ello, Jorge Ubico se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944, asumiendo el poder Federico Ponce Báides, que siguió gobernando como Ubico, continuando esta dictadura como la del gobierno anterior, por lo que el 20 de octubre los movimientos revolucionarios lo retiraron del poder, dando fin así a 14 años de dictadura en nuestro país. Juan José Arévalo Bermejo. Juan José Arévalo Bermejo es un pedagogo, un maestro, que luego del triunfo de la Revolución del 20 de octubre de 1944, se creó una junta provisional para gobernar el país. Esta junta estaba integrada por Jacobo Arbenz Guzmán, Francisco Javier Arana y Jorge Toriello. Luego se convocó a elecciones democráticas y ahí es donde es electo el presidente el doctor Juan José Arévalo Bermejo, que gobernó Guatemala de 1945 a 1951 y es considerado uno de los mejores gobernantes que ha tenido Guatemala. Entre las obras que logró hacer en su gobierno quedan claras que impulsó la educación, creando las escuelas tipo federación a nivel nacional. Como lo vemos en la diapositiva, es una escuela de tipo circular. Promulgó también el Código de Trabajo. Fundó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Instauró, es decir, que dejó que la mujer también tuviera derecho al voto. Y decretó la ley de la dignificación del Magisterio Nacional. Juan José Arévalo Bermejo. Vamos a hablar ahora de Jacobo Arbenz Guzmán. Jacobo Arbenz Guzmán fue también electo democráticamente en 1951, después del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Su obra maestra de Jacobo Arbenz es la propuesta de la reforma agraria, que consistía en la distribución de tierras para su aprovechamiento agrícola. Con ello, no todos estaban contentos, en especial empresarios guatemaltecos y estadounidenses, por lo que con el tiempo fue forzado a renunciar en 1954, en especial por solicitud del gobierno de Estados Unidos. Así termina la etapa de la revolución que se había iniciado en 1944. Jacobo Arbenz se cuenta entre sus logros que estableció la ley de la reforma agraria, que fundó el Banco Nacional Agrario, que también construyó la carretera al Atlántico y construyó la hidroeléctrica Jurum-Marinalá. Jacobo Arbenz Guzmán es reconocido en nuestra Guatemala como el soldado del pueblo.